Nosotros, bueno, pues es un gusto que quienes así lo hayan decidido se hayan quedado por acá para continuar con las actividades de la feria, en esta ocasión para presentar el libro de mi compañera, de mi amiga, la escritora Bonne Lara, Los peores vecinos del mundo. Yo soy Arturo Rodríguez y como parte de un emprendimiento independiente, alternativo de periodismo y de reflexión, de ensayo literario principalmente, hemos tratado de ir generando diferentes proyectos que contribuyan tanto a la discusión pública como al esparcimiento, al entretenimiento, a la lectura por placer, a buscar el sentido de apreciar nuestras producciones por el simple gusto de hacerlo. Y en ese sentido lanzamos un sello editorial hace unos meses que se llama Notas sin Pauta, como todo el resto de la plataforma del proyecto, y el primer libro de esta editorial se llama Los peores vecinos del mundo. En alguna ocasión, como en las ferias del libro, pues viene mucha gente muy avesada de la izquierda, que ha leído y tiene siempre una perspectiva política. Nos ha tocado que nos pregunten si se trata de los gringos, y no, se trata auténticamente de los vecinos con los que convivimos, con los que hacemos nuestras vidas, en una serie de ensayos que retratan muchas de las situaciones que vivimos de manera cotidiana en nuestro vecindario, en nuestra colonia, en nuestro fraccionamiento, en el condominio donde vivimos. Se trata de experiencias, algunas malas, algunas buenas, algunas regulares, algunas que simplemente pues forman parte de lo que se tiene que vivir como miembros que somos de una sociedad. Y pues este libro se integra pues por una serie de relatos, unos relatos que han sido escritos por Bonne Lara, la autora que está aquí con nosotros, que viene de Guadalajara nada más a presentar su libro el día de hoy, y a quien yo le agradezco pues que nos acompañe y también que nos comparta pues algo de lo que ella ha reflexionado para pues crear esta obra que estamos presentando. Así que Bonne, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por quedarse después de la fiesta, y también pues agradecer a toda la brigada por este evento, por esta presentación. Y bueno, como decía Arturo Rodríguez, este proyecto que es parte del proyecto global que es Notas sin Pauta, pues estamos muy contentos porque es el lanzamiento de un libro que además trata de reflexionar con mucho humor sobre esas relaciones que no podemos escoger. Generalmente escogemos muchas cosas, pero lo que no escogemos son los vecinos. A pesar de que escojamos un barrio que queremos vivir, o como por ahí dice uno de los ensayos, vivimos en el barrio que podemos, y a veces aspiramos a vivir en otro barrio, y ese barrio que añoramos tal vez esconde sorpresas varias, ¿no? Y esta reflexión siempre va con estas reflexiones, estos ensayos, abordan diferentes personajes, personalidades que vamos a encontrar y que posiblemente van a encontrar a pesar de vivir en barrios tan distintos como en el que yo vivo, y en el que además es de Guadalajara, un barrio muy específico que tiene sus propias características, pero por fortuna hemos tenido una buena recepción también de los ensayos, y los lectores me han contado
que se identifican, que identifican a los personajes de los que estoy hablando, y bueno, pues eso habla como de una especie de universalidad que trato de retratar en estos ensayos. Son ensayos muy breves, son ensayos que tratan de jugar con el humor, con la ironía, con todas esas cosas que pues simplemente no podemos cambiar, que es como, yo digo que es como una derrota aceptada en la que pues nos reímos un poco de eso, ¿no? Del vecino que pone la música en la madrugada, de la vecina que aspira en la madrugada y no sabemos qué es lo que está pasando, si es de día o de noche. De esos lugares que volvemos favoritos, por ejemplo, los puestos de comida, que son tenemos nuestros favoritos en nuestros propios barrios y en otros barrios y en otros estados y a lo mejor a lo largo del país o en otros países, ¿no? Eso es como, son como esas situaciones que son muy comunes y que son que fácilmente se puede uno identificar con ellos. Entonces, bueno, es una colección de 20 ensayos breves, como les comento, y todos van en esas mismas temáticas, y pues bueno, los podrán encontrar en el libro, está en el stand de la brigada, y pues les agradecemos mucho estar aquí. ¿Qué más? Sí, Bone, ¿sí se escucha? Un poco menos, ¿no? Mira, a mí me gustaría que nos compartieras un poco algunos personajes que están dentro del libro y que al menos a mí me ha resultado que identifico. Yo he vivido en 14 barrios a lo largo de mi vida, o sea, pues por los cambios de ciudad y también porque pues siempre anda uno rentando, ya somos de esas generaciones sin poder adquisitivo para tener casa propia, ¿verdad? Entonces pues ahí anda uno, decían antes, como judío errante. Ya creo que ni se usan esas expresiones, pero creo que en cada oportunidad yo pude encontrar algunos de los personajes que retratas, porque pues hay ciertamente, como tú lo dices, una universalidad en las formas en las que vivimos y nos relacionamos, ¿no? Yo me voy a anticipar, ahorita tú nos dices cuáles, pero yo pensaría, por ejemplo, en el señor que pone la música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada, en el señor de la tienda que nos conoce a todos y conoce también muchos de los secretos del vecindario, en el grosero, la grosera, ¿no? Que ya ni saludan, en fin. Pero tú dinos, ¿cuáles son algunos de estos perfiles con los que quizás podamos pensar que es fácil encontrar esa identificación en cualquier barrio de México? Sí, por ejemplo, estaba pensando justo en el líder vecinal, ya sea el del condominio, el de la colonia, y que además yo condeno, aunque no estoy tan segura, pero pues eso hacen los ensayos, ¿no? Yo digo que él se autoproclamó líder de la colonia por vías dictatoriales. Entonces él simplemente pues, convoca las juntas y nadie sabe a ciencia cierta si quién le otorgó tal título, pero él convoca y organiza, y pues eso no es que esté bien ni mal, simplemente se reflexiona sobre eso. Otro personaje que podríamos encontrar también es, yo lo llamo Don M, porque es el señor que cuida los lugares de los estacionamientos y pues se juega la vida en ello, ¿no? O también poner la cubeta. Sí, claro, porque hay que poner cubetas, insignias y salir a defender el territorio de los vecinos. También podemos encontrar, no solamente hay personajes que tienen que ver con los humanos, sino también personajes que tienen que ver con la misma naturaleza de que conforma un barrio, como son también los árboles, los animales, todas esas cosas que se pierden, que pierde la naturaleza y los humanos mismos cuando deciden hacer un asentamiento y se quitan árboles, se secan pequeños arroyos o grandes arroyos y se construye encima de ellos, y pues todas esas cosas generan fenómenos que
los habitantes del barrio sufren y conviven, ¿no? El libro que estamos presentando es principalmente un libro muy divertido, pero es un libro que también nos mueve a la reflexión. Bone tiene una frase que a mí me gusta mucho y que dice, bueno, en este libro vamos a encontrar el reflejo de aquellos que nosotros consideramos son los peores vecinos, pero también la certeza de que quizás en algún momento, yo creo que definitivamente en algún momento también cada uno de nosotros ha sido el peor vecino para alguien, ¿no? Entonces, bajo esta divisa y bajo esta idea muy lúdica, muy divertida, muy entretenida y también muy reflexiva, narrativamente espléndida, pues yo quisiera, digamos, concluir con nuestras intervenciones para ver si quienes nos acompañan tienen alguna cuestión o planteamiento que quieran hacer. Si tiene una pregunta, yo creo que se van a tener que acercar porque no da para mucho este micrófono, ¿no? Vamos a preguntar qué hay de los vecinos rencillosos. Que les gusta nada más picudear y nada más puro bla bla bla. Nada de nada. ¿Alguien más? Como el rey de la vecindad. Sí. Pues escuchando un poco de qué hablaba más o menos su libro, llegué como a esta conclusión extraña de la similitud que puede tener el ser vecino en una colonia a ser vecino de países, ¿no? Y justo hablabas de este vecino que pone la música a todo volumen y cómo hay países que predomina la música a sus alrededores, ¿no? O, vecinos que limitan sus cercas, ¿no? O sus calles, a cómo hay países que limitan sus fronteras. Y quería preguntar, o sea, ¿cómo asimilas esto de ser vecino de una colonia a ser vecino, por ejemplo, de un país, así de una localidad, y pues ver qué tanto puede representar el estar en un lugar específico a chiquito y a una comparación a macro? Sí, muchas gracias. Es una reflexión bien interesante esto que planteas, y creo que es es de esas ocasiones en las que los lectores son los que enriquecen la obra, porque así como fue planteado el proyecto, yo nunca pensé que se pudiera hacer un símil de lo que sucedía en el barrio con exponenciarlo hacia algo global, ¿no? Pero sin duda la similitud es muy acertada, pero no es algo que a mí se me haya ocurrido, más bien es algo que sucede a partir de los lectores, y creo que eso es algo bien interesante, no solo del libro y de este proyecto, sino de los libros en general, que cuando los lectores hacen su propia labor y se acercan a las obras, enriquecen las obras sin duda, y este es uno de estos casos. Sí, justamente yo quisiera agregar muy brevemente que en algún momento comentaba con Bone precisamente estas similitudes, porque el barrio lo contiene todo, el lugar donde vivimos lo contiene todo, o sea, tiene una cierta autoridad política y una vida política propia del vecindario, con intereses muy propios del vecindario donde vivimos, tiene una cierta economía vecinal que se relaciona o gira en torno no solo a la tienda vecinal, sino también a los diferentes servicios u ofertas de productos y de servicios y de oficios que hay en el vecindario. Tiene, yo diría que hasta un cierto sistema de comunicación que, sin ser necesariamente periodístico, pues nos permite estar muy informados de lo que ocurre con quienes ahí habitamos y las situaciones que se dan, y así podríamos ir encontrando una serie de aspectos que pudiéramos quizás en efecto identificar como
como esa sociedad inicial o celular de la que parten pues o se reproducen los esquemas a gran escala, tanto en una ciudad, en un estado, en un país o en una comunidad internacional. Y creo que a final de cuentas lo que identifica cada una de esos escenarios es que pues en todos estos interviene pues la humanidad, ¿no? Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se vaya a escuchar muy bien con el cubrebocas, pero lo voy a intentar. ¿No se oye? Ah, ok. Miren, yo quisiera saber un poco sobre ti en forma personal, tu formación académica, tus influencias literarias, que nos hablaras un poco más de ti. ¿Por qué? Para entender un poco más tus motivaciones. Porque así dicho de pronto, así de bote pronto, cuando tú me hablas de que tu obra tiene toda una serie de cuentos o de historias que hablan sobre clichés y personajes salidos del entorno urbano, o sea, me recuerdo un poco la obra de Cristina Pacheco, cuando habla acerca de los personajes del barrio, los personajes de la ciudad, los personajes de ese hábitat que conforma sobre todo una mega macrometrópoli como la Ciudad de México, y que es tan complejo porque tiene que ver con la pluralidad étnica, con la pluralidad cultural, y todo aquello que define precisamente esa convivencia tan difícil de todos aquellos que somos diferentes a los que ya de por sí son diferentes a otros. Es decir, lo difícil que es definir la posibilidad de convivir y aceptar y entender al otro, la otredad, precisamente. Es lo que yo creo que tú defines y ayudas a definir junto con otros que han abordado también esa situación, que una escritora española que se llamaba María Zambrano, que era poeta, era escritora, era activista política y sobre todo era una persona muy honesta, definía a las ciudades con una gran sentencia cuando decía: toda ciudad está al borde del abismo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, mi formación como académica empieza en un lugar inhóspito muy alejado de la literatura, pero estudié diseño gráfico. Pero me licencié como en Ciencias de la Comunicación. Pero justo cuando empecé a trabajar como comunicadora, empecé a encontrar espacios como para escribir, y empecé a trabajar en un medio español que se llama Hipertextual, y empecé a escribir sobre cultura, sobre cine, sobre televisión, y pues me di cuenta de que todas las inquietudes que tenía personales y también artísticas confluían en la escritura. Entonces fue de esta forma que me fue acercando a las letras, aunque yo siempre había escrito, nunca había pensado que fuera como algo que pudiera hacerlo profesionalmente. Y finalmente empecé a buscar espacios para publicar, empecé a ir a talleres de escritura creativa y principalmente de ensayo, que es creo que el género que justo me da las herramientas o el espacio y como el sustrato de dónde mover todas estas inquietudes que tengo como escritora. Y pues bueno, así fue como buscando espacios, fue que llegué al espacio de Arturo Rodríguez, que muy amablemente me dio el espacio, y pude tener una columna donde finalmente es donde publicó uno de los primeros ensayos que vienen aquí. Como les comentaba al principio, son 20 ensayos, y entonces los primeros 10 los publicamos en mi columna, pero para hacer el proyecto del libro hice otros 10 inéditos. Ahora bien, esto que comenta sobre las diferentes similitudes de como autores o cómo otros autores se han preocupado precisamente por los personajes urbanos o por tratar de esclarecer qué es esto que hacemos en comunidad en una ciudad, pues hay muchos ejemplos y son muchos que lo han hecho de una forma muy
que a mí me llena mucho. En particular, a mí me gustan mucho los ensayos de Jorge Ibargüengoitia, que hablan sobre cómo instrucciones para vivir en México, y estas creo que son como el punto a donde yo miro cuando escribo. No quiero decir que llego ni que nada, pero ahí es donde miro, precisamente por la forma en la que reflexiona y la forma en la que se abordan estos personajes cliché que se encuentran en diferentes ciudades y en México particularmente. Ahora los ensayos estos de Jorge son también muy breves porque fueran escritos para una columna, entonces tenían ese sentido de brevedad, y también desde el inicio yo trato de como de imitar esa economía de los textos, y también buscar que cada uno tenga como un cierto carácter narrativo, que cada uno sea diferente, no que nada más se trata de otro personaje y con la misma estructura o con el mismo tono, sino que tratar de usar los recursos que da el ensayo, porque el ensayo tiene esa peculiaridad de que se puede fusionar con otros géneros y crear textos que sean muy ricos de forma narrativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿te puedes acercar un poco? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, ahorita que acabas de describir el libro, me surgió una duda. No sé si solamente se enfoca la parte de los personajes, de los vecinos, sino que también se describe la parte en el escenario en donde se desarrollan las historias. Porque, bueno, yo pienso que también sería un punto importante, porque a veces el entorno influye mucho, porque no es la misma descripción de vecinos de una vecindad, a lo, no sé, a lo de una colonia, a lo de una unidad habitacional. Sí. Entonces, esa es mi duda. Sí, muchas gracias. Sí, en realidad sí tiene una espacialidad. Los ensayos sí ocurren en un barrio que nunca se nombra a propósito. También mucho porque yo sabía que también íbamos a la hora de nombrar un lugar, uno se ubica a partir de ese lugar. Es mi idea, si lo dejamos abierto, es más fácil que uno pueda encontrarse, porque uno siempre quiere reflejarse en lo que lee, siempre. Entonces es como utilizar, que es como una pequeña trampa para que se sienta así. A lo mejor por ahí alguna vez me preguntaban sobre la figura del portero, que aquí en Ciudad de México es como común. Muchas personas dicen, es que mi portero, o viven en lugares en donde hay porteros, y en Guadalajara no es que no existan, sino que en la gran mayoría de los barrios y de las colonias no existe esa figura. Sin embargo, existen otras que sin duda sí van a encontrar, aunque vivas en diferentes lados. No sé hasta dónde pueda llegar ese a identificarse, pero si bien sí dibuja un barrio sí popular, sí que tiene ciertas características. Por ejemplo, es un barrio que tuvo un jardín, pero nos quedamos sin jardín. Y eso puede pasar en muchos lados, ¿no? Que dices, sí, mi abuelo decía que aquí había un jardín y desapareció porque alguien lo vendió y nos quedamos toda la colonia sin jardín. O cosas de esas. Trato de utilizar esa espacialidad que, si bien dices, construye también al individuo, pero siempre buscando como abierto para que se puedan identificar. Y más que nada, identificar más que el espacio, aunque sí lo construye, es decir, en lo que se centra es la forma en la que nos relacionamos, y eso como que es más fácil tratar de llevarlo a la universalidad, aunque no vivamos en ese barrio o aunque vivamos en un edificio y dices, no, pues yo no me identifico con eso, pero sin duda perteneces a una colonia y perteneces a un barrio y perteneces a una forma de cómo se configura tu día a día, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los tianguis, eso, por ejemplo, en Guadalajara, las colonias que son, digamos, que no son de populares, no van los tianguis ahí, y yo pensaba que aquí era igual, y ya luego me dijeron que no,
Entonces eso creo que también le ayuda mucho a que se puedan identificar con el libro, porque como que esas barreras no existen, aunque en mi ciudad existen, otras no, y te puedes identificar, sí, aunque no sea exactamente la calca de tu barrio, pues. Gracias. ¿Sí, ¿te puedes acercar? Nada más, perdón, para no abusar, le iba a preguntar cuál fue el papel de los dos, porque me imagino que tú escribiste la mayoría del libro, o cómo se repartieron el trabajo y cuál fue el valor de cada uno de ellos, de ustedes en el trabajo, y ¿qué opinas sobre, o crees que es importante como que dar, como, ¿cómo decirlo?, impulsar nuevos artistas o nuevos escritores que están intentando labrarse un lugar en un medio tan difícil como lo puede ser la literatura, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Mira, bueno, pues en realidad mi papel fue como de porrista, porque no hice gran cosa. Lo cierto es que Bone está, esto lo comento de manera adicional, ella está al frente de notasinpauta.com, que es este proyecto multiplataforma que tenemos, y está al frente de la parte editorial. Notas sin Pauta tiene, por definición, sin pauta, evidentemente, la idea de no tener una línea editorial. O sea, los medios de comunicación tradicionales tienen una línea editorial que van marcando más o menos el sentido. Muchos de ustedes lo saben muy bien, pues el Reforma tiende a ser un periódico de agenda patronal, o La Jornada pues más próxima a las izquierdas históricas, o hay otros medios, El Financiero, El Economista, que están también muy en la lógica empresarial, etcétera. Nosotros no tenemos pauta ni en el sentido editorial ni en el sentido comercial, porque no comercializamos, es un esfuerzo independiente de gente que está interesada en decir cosas y que tiene las puertas abiertas. Siempre nuestro Twitter siempre tiene ahí, estamos recibiendo textos, no recibimos muchos, pero los que recibimos tratamos de publicarlos prácticamente sin intervención o con una intervención mínima de aquel voluntario que desea hacerlo. Entonces siempre apostamos por la diversidad de voces, por tener nuevas voces, por sacarle la vuelta al centralismo cultural, intelectual, político, periodístico que existe en este país, porque también pues es un proyecto en el que yo vivo en la Ciudad de México, pero pues soy como se dice por acá, provinciano, y naturalmente pues tengo muy claro que a través de los años luego resulta muy difícil ir abriéndose puertas entre las élites que controlan muchas veces la industria editorial, etcétera. Entonces, cuando estábamos precisamente en alguna junta platicando de esto, por ahí anda nuestro compañero también Arturo Santillán, pues surgió la idea, precisamente me parece que de Santillán, de lanzar el sello editorial, y mi propuesta fue que lo lanzáramos con los ensayos que ya había publicado Bone Lara, más algunos otros que pudieran incorporarse. Ella decidió incorporar 12 más, ¿verdad? 10 ensayos más para construir este trabajo, que tuvo pues muchas manos amistosas, ¿no? O sea, por una parte, bueno, pues está Bone como autora, pero además su marido, el maestro Rafael Morín, que no sé si anda por aquí, no lo he visto, pero él pues se encargó del cuidado editorial, del cuidado de la edición, que es una edición muy bonita. Ahorita, si ustedes tienen oportunidad de verla, es una edición bonita físicamente, la sensación del papel, el papel fue elegido específicamente, tuvo la intervención hasta en el diseño de Bone Lara. Bone es amiga de una ilustradora también tapatía, Liceis se firma ella, y Liceis aportó una serie de diseños para que cada uno de los textos y el libro en su acabado editorial tuviera un contenido exquisito. O sea, entonces fueron como muchas manos solidarias
Y finalmente la de una plataforma que esto a mucha gente le sorprende, un canal de YouTube de amigos míos que son amigos de nuestros, que son comediantes y se dedican básicamente a echar desmadre en el YouTube. Hicieron una colecta para que pudiéramos nosotros lanzar el sello editorial, y entonces fue así como con Solidaridades conseguimos concretar este esfuerzo. Pues si no hay ninguna pregunta más, simplemente darles las gracias a Bon. Bueno, obviamente si quieren cerrar con algo, pero por parte de la brigada les damos las gracias celebramos este nuevo proyecto, como todos los que has emprendido, Arturo, desde que te conocemos. Ya sabes que aquí es tu casa, y Bonnie también, para presentarlos. Gracias. Va a estar en esa mesa, lo pusieron en la mesa de la brigada, pero bueno, ahorita lo pondremos en esta, están allá, sí, para traerlos aquí. Y de veras, tómenle la invitación a Arturo, échenle un vistazo a ese libro. Ya escucharon cómo se echó a andar, lo interesante que resulta. Y para mí lo importante que es apoyar estos nuevos esfuerzos informativos que tanta falta nos hacen. Entonces, pues, si quieren cerrar con algo, Arturo, gracias, Bone, gracias. Sí, muchas gracias. Les reitero la permanencia y la escucha, y gracias a la brigada. Muchas gracias por haberse quedado después del festín con la banda, y decirles que tenemos el libro a precio de feria. La verdad es que para mí siempre es un privilegio estar con la brigada. Desde que hace una década he tenido oportunidad de conocerles, trato de estar siempre que me invitan, y a veces también de colado, y pues aprecio mucho el apoyo generoso, solidario de Paloma Sáiz, de Marina Taibo, de José, y bueno, de toda la brigada, que siempre pues están trabajando para traernos cosas increíbles, para acercarnos la literatura, acercarnos los libros, acercarnos la cultura. Es algo que personalmente yo valoro muchísimo. Les decía que yo soy de provincia, soy de Coahuila, de Saltillo, que es una sociedad muy industrial, y el problema con nuestras sociedades industriales es que existe un desinterés de quienes detentan el poder político y económico por generar las condiciones de acceso a la cultura. De jovencito batallé muchísimo para tener y conseguir libros, y cuando descubrí, recién llegado a la Ciudad de México, aquel tianguis de la Brigada Cultural en la Avenida Reforma, que fue precisamente, no me equivoco, pues a lo mejor en un diciembre, pues me quedé sorprendidísimo de los precios, de la variedad, de la oferta, de los autores que se daban cita. Es algo que verdaderamente he valorado todo este tiempo, y que debo decir, pues debe ser también motivo de mucho reconocimiento, respeto y admiración por toda la brigada, y en especial por Paloma Sáiz. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes.